Ustedes lo saben, el fiscal Emiliano Arias fue removido del caso Corpesca, una decisión del fiscal nacional, argumentada además en sus declaraciones sobre la causa. Incluso se instruyó un sumario administrativo en su contra por infringir el deber de reserva, un tema que vamos a analizar en profundidad junto al exfiscal, también exdirector de la ANI, Gonzalo Youssef. Señor Youssef, gracias por acompañarnos. Y primero me gustaría su opinión general. En términos generales, ¿qué le parece la remoción del fiscal Arias desde el caso Corpesca? Buenas noches, Mónica. Creo yo que hay que hacer varias distinciones. A ver. Respecto de la remoción, yo creo que no se debió haber producido. No hay una infracción que amerite sacar a un fiscal de una causa y sobre todo, bueno, ahí también hay un aspecto político que genera dudas. Se sabe que habían dos formas que se estaba llevando la investigación, una más agresiva, una más tranquila, y se saca al fiscal que estaba, por decirlo así, con la causa desde un comienzo. Así que creo que es inconveniente sacar al fiscal por esa causa. Respecto de la infracción, y ese es el segundo punto, del deber de reserva, creo yo que a lo menos el deber de reserva legal no se ha infringido. Son muchos los fiscales que han dado declaraciones, es obvio que lo que van a preguntarles es respecto de sus causas, pero lo que implica la infracción del deber de reserva es excederse en términos de dar cuenta de diligencias que se van a hacer, entorpecer la investigación, en fin, es un estándar más alto que el simplemente referirse y hacer especulaciones respecto de una causa. Finalmente, sí, perdón. Si ustedes te dicen, no hubo entonces, no hubo ningún daño a la investigación, no hubo entonces tampoco revelar algo que tuviera que ver con la reserva, por lo tanto, dice usted, no se debió haber removido al fiscal Arias. La pregunta es si, por ejemplo, ¿hay alguna otra falta que usted deduzca de las declaraciones del fiscal Arias? Bueno, hay una obligación general que yo creo que no es solo para el fiscal Arias, sino que es para todas las personas que desempeñan la función pública y cargos de esa responsabilidad, que es la prudencia. Sin duda, decir, y ahí también hay que ver cómo está editada la entrevista, qué tanto dijo él, porque todos sabemos que los periodistas un poco, sobre todo en la prensa escrita, no en los medios televisivos, pero sí en la prensa escrita a veces se dan largas parrafadas y lo que se extracta en la noticia es un trozo. Entonces, el decir que va a haber más gente involucrada o pronunciarse respecto de la validez de una norma legal, eso yo creo que es una cosa que no excede, o lo menos no es prudente, porque no le corresponde en su rol de fiscal, que es, entiendo por lo que lo habían entrevistado. Sí, pero entonces, perdón, específicamente, ¿qué parte, qué declaración le parece que excede su rol de fiscal? Cuando el fiscal Arias hace una especulación o hace una crítica respecto de cómo fue hecha la ley, o cuando es una parte en que él hace simplemente una apreciación valorativa, por decirlo de algún modo, o de legitimidad respecto del texto legal. Eso yo creo que es una cosa que excede su propia declaración. Sin perjuicio, como te digo, Mónica, que hay que ver qué fue lo que declaró, y es por eso que a lo mejor también aparece como imprudente haber tomado tan rápido la decisión. Creo yo que lo más... Señor Youssef, a ver, pero primero para aclarar, después hablamos de esa parte de la declaración que la tengo aquí para citar las palabras textuales del fiscal Arias. Aún así, con esa declaración usted no lo hubiera removido. Bueno, tendría que ser fiscal nacional y tener a cargo la causa para haberlo removido. Pero yo no lo hubiera removido. Yo creo que lo que correspondía era, en un primer término, mantener una conversación privada con él, o eventualmente, si es que se estimaba por parte del fiscal que había una infracción al reglamento de los fiscales, de algún modo, que es el reglamento es más amplio, porque, como le digo, infracción legal no hay. Allí haber hecho un sumario y haber esperado ahí una sanción que podría haber sido cualquiera, pero no necesariamente la remoción de la causa. Señor Youssef, dice en la entrevista al diario La Tercera, dando los créditos a quien corresponde, el fiscal Arias dice lo siguiente, se le pregunta, a su juicio tiene asidero el eslogan de que algunos sectores buscan instalar, de que estamos en presencia de una ley corrupta, y él responde, la ley de pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos, eso está con un nivel de acreditación altísimo, dado por la prisión preventiva, se refiere a Jaime Orpiz, evidentemente. En consecuencia, el proceso de formación de la ley hay corrupción. Luego dice que las empresas hacen lobby, y lo que hay que ver, un lobby feroz, dice, y lo que hay que ver finalmente es si esto es constitutivo de delitos, en qué casos, y que en la génesis de esta ley hubo corrupción. Eso ha sido planteado en las audiencias por el fiscal Emiliano Arias y también por la fiscal Chong.
porque es la base de la acusación que se hace, entre otros, a el senador Jaime Orpiz. Si esa es la tesis de la Fiscalía, ¿qué tiene de imprudente plantearlo en una entrevista? Cuando se plantea en una audiencia en que el objeto es describir una serie de hechos y cómo ocurren, es obvio que se puede describir ese hecho usando una u otras palabras y no sé si habrán usado las mismas al momento de formalizarlo. Sin duda tiene que haber sido unas palabras más técnicas, porque esas palabras tan generales, digamos, no calzan con una formalización. Pero creo yo, y eso es... por eso te digo yo que creo que hubiera sido mejor hacer una investigación al respecto primero, que esas declaraciones, hacer un juicio valórico respecto del texto legal, no decir que hubo corrupción ni decir que hay delito, porque justamente él está investigando eso y lo dijo, pero darle un alcance político, por decirlo así, al tema jurídico, que es el delito de corrupción o de cohecho que se esté investigando en concreto, es algo que creo yo que no es prudente. Y tan poco prudente fue, que ha generado toda esta polémica. Que eso sí que es algo que para el fiscal nacional, si yo hubiera sido fiscal nacional, me hubiera provocado un malestar legítimo y se lo hubiera representado. Y eso es lo que te quiero decir. Y no que por decir eso o por opinar, y entiendo que es muy importante que los fiscales hablen, y cuando yo fui fiscal también hablé muchas veces y tuve problemas también con don Jorge Abbott en su momento. Y me convencí que es importante que los fiscales hablen porque eso hace que las investigaciones no queden en el olvido, por decirlo de algún modo. ¿Y qué problema tuvo en concreto usted? ¿Qué problema tuvo cuando era fiscal con Jorge Abbott? ¿Por qué le tiraron la oreja? Yo tenía el caso del violador de Viña y en aquel entonces se generó gran conmoción y me entrevistaban con cierta frecuencia. Y don Jorge era de la política de que había que ser más prudente. Entonces es una política general de él respecto de que los fiscales tienen que tener una responsabilidad respecto de una sensibilidad respecto de lo que declaran, porque generan efectos. Cuando uno lleva una causa política y dice algo, genera efectos políticos. Y en ese sentido creo que es legítimo que él se haya sentido molesto. Y por eso califico las expresiones como poco prudente. Sí, señor Youssef, ha dicho la Asociación de Fiscales en una declaración bien dura contra Jorge Abbott, contra la decisión específicamente de sacar al fiscal Emiliano Arias, ha dicho que el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que fue además modificado, lo sabemos, en la agenda corta, mal usado puede terminar sirviendo para acallar a los persecutores cuando investiguen a poderosos. Y la abogada defensora Marisa Navarrete, del fiscal Arias, ha dicho que es la primera víctima de esta ley mordaza. ¿Puede ser ese un riesgo de invocar este artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público? Sin duda, creo yo que hay Por eso te decía, Mónica, que no es que desconozca la necesidad de que los fiscales declaren. Los fiscales tienen que declarar y si les hacen una entrevista tendrán que hacerla. Ahora, ¿qué tan acertadas son sus palabras? Bueno, eso será algo que se evalúa después, pero hay que entender también la posición de la asociación gremial. La asociación gremial está defendiendo a uno de sus representados y es obvio que van a defender aquella parte del argumento que le es más favorable y en este caso, sin duda, se afecta la libertad de expresión. Ahora, los fiscales tienen que tener limitaciones al hacer declaraciones, también es correcto. Las dos afirmaciones son correctas. ¿Dónde está el punto medio? Bueno, en cada caso se va a generar una u otra polémica. Para ir cerrando, le quiero preguntar si es que usted cree que aquí hubo alguna presión política. Entre otras cosas, decía la abogada defensora, dijo, justo cuando se anuncia la investigación que se está ampliando a nuevas pesqueras y a nuevos parlamentarios, se toma esta decisión. ¿Usted cree que pueden haber habido presiones políticas que finalmente fueran lo que detonaran, que sacaran a Emiliano Arias del caso Corpesca? Bueno, sería irresponsable decirlo sin tener ninguna información al respecto. No creo que haya sido eso. Yo lo que creo, conociendo un poco los antecedentes que se han ventilado, es que efectivamente sus declaraciones provocaron cierta incomodidad. Si es que vienen más formalizaciones, si es que no vienen más, si es que hubo presiones de aquellos que suponen que pueden ser formalizados, bueno, ahí está la otra parte que yo te decía. ¿Por qué la decisión del fiscal nacional encontraba yo que no había sido prudente? Porque iba a generar justamente esa suspicacia. Y
partí diciéndote que yo estaba en desacuerdo con la remoción, justamente porque se van a poder especular aquellas cosas. Si se hubiera mantenido la investigación, se hubiera hecho un sumario, se hubiera analizado bien, se hubiera pedido al medio qué fue lo que dijo, qué fue lo que se extractó, no se hubieran producido esos resquemores. Señor Youssef, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches a ti, Mónica.